Muy buenas noches. En el mundo, en diferentes rincones del globo, se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos. Se siguen cometiendo graves delitos que atentan contra la dignidad del ser humano, que atentan contra la humanidad. Delitos como las masacres, descuartizamiento de personas, desaparición, limpiezas étnicas. Y las víctimas de este tipo de hechos pensaron que nunca los victimarios iban a llegar ante las cortes y pensaron las víctimas que nunca iba a haber justicia. Pero esto está cambiando. Diferentes naciones del mundo en 1998 se pusieron de acuerdo y en Roma crearon lo que se ha denominado la Corte Penal Internacional. Corte que pretende llevar ante sus estrados a aquellos violadores de derechos humanos, aquellos que han perpetrado graves delitos contra la humanidad. Ese mensaje de la Corte Penal Internacional pretende decirle al mundo que no habrá rincón del globo terráqueo donde los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos queden en paz. Por eso, hoy en Contravía, hemos querido dedicar este capítulo a explicarles a ustedes la creación de esta Corte Penal Internacional, sus motivaciones, sus orígenes y sobre todo, los alcances que puede tener dicha Corte en el caso colombiano. Por ello, bienvenidos y bienvenidas a Contravía. Contravía. Las graves violaciones a los derechos humanos hacen parte de la historia reciente de la humanidad, como aporte de regímenes despóticos y despiadados que fundamentaron su poder en la represión desmedida sobre una población determinada. Durante 2 décadas, los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor, Lord's Resistance Army, se han opuesto a las fuerzas de seguridad ugandesas, librando una guerra de baja intensidad. Se calcula que en el desarrollo de este conflicto se han raptado más de 20.000 niños en estos últimos 20 años. La devastadora violencia que estalló en junio de 1999 entre miembros de los grupos étnicos Ema y Lendu ha causado la muerte de 50.000 personas y convertido a más de 500.000 en desplazados. En Darfur, se vive un conflicto entre las milicias árabes Janjaweed, respaldadas por el gobierno, así como enfrentamientos entre las diferentes facciones rebeldes, como es el Ejército Sudanés de Liberación, que firmó con el gobierno el acuerdo de paz para Darfur, y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad, que rechaza el pacto. Como resultado, se cuentan alrededor de más de 700.000 personas desplazadas en la zona que estarían sin acceso a ayuda humanitaria, y por lo menos 400.000 personas muertas a causa de la violencia en los últimos 3 años. El conflicto armado que ha cobrado víctimas a lo largo de la historia reciente de Colombia
se remonta a la época denominada como la violencia, en la cual liberales y conservadores se mataban unos a otros con ayuda de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Más tarde, el conflicto armado se vio alimentado por la aparición de grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y el Quintín Lame, entre otros. A su vez, en los años 80, la conformación de grupos de autodefensas promovidas por el Estado colombiano, con asesoría estadounidense, algunas llamadas Convivir, hicieron que el panorama desolador de violencia se volviera aún más grave. Justificadas en una supuesta lucha antisubversiva, los grupos paramilitares le han servido al Estado para acabar con movimientos legales de oposición, movimientos sociales y sindicales que buscan la defensa de los recursos naturales y de las empresas públicas del Estado. A estos grupos de paramilitares se le atribuyen, según la base de datos del CINEP, más de 40.000 crímenes de lesa humanidad y buena cantidad de los 3.6 millones de desplazados por la violencia en Colombia. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. How do you plead? Guilty or not guilty? Not guilty. La Corte Penal Internacional fue creada en Roma en 1998 y es la primera corte permanente que investigará y llevará ante la justicia internacional a los individuos y no a los estados. Después de la Segunda Guerra Mundial, el antecedente más significativo fue el Tribunal de Nuremberg, que fue donde se juzgaron a criminales nazis por los crímenes cometidos. Posteriormente, a raíz de hechos tan terribles como el genocidio en Ruanda o hechos tan terribles como lo que ha sucedido en Yugoslavia, se crearon tribunales ad hoc, o sea, tribunales especiales para tratar el caso de una situación específica. Durante estos años, es decir, los últimos 40 años, se discutió la posibilidad de tener un tribunal penal internacional de carácter permanente. Las cortes internacionales se crean para evitar la impunidad y poder sancionar a los estados que no administran correctamente justicia, especialmente por violación a derechos humanos. También para poder sancionar a las personas de un determinado estado que por su influencia, por su posición, por ser muchas veces parte del gobierno en ese momento, no se les juzga. Este estatuto fue aprobado por los estados, hay que tener en cuenta que es un tratado internacional de estados, y fue aprobado en 1998 en Roma. Después venían los procesos de adhesiones de los estados y de ratificaciones, y entró a regir en el mes de junio del año 2002 como una corte penal con competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y crímenes de agresión a nivel mundial. A diferencia de otras cortes, la CPI establece la responsabilidad penal individual y los crímenes que juzgará son imprescriptibles. Se constituyeron estos tribunales muchos años después de las guerras para dar una respuesta y no quedara impune la conducta. Por eso en esos tribunales y cortes, incluyendo la de Roma, es clarísimo que los delitos no prescriben, para dejar un margen de que la humanidad pueda reaccionar y no simplemente estar limitado a un aspecto temporal que transcurrió tantos años, no se puede hacer investigación. Entonces esto ha llegado a tal extremo que ante las dificultades de juzgamiento por el poder, por las amenazas que un país no puede juzgar, no corre la prescripción, son imprescriptibles. En cualquier momento se puede hacer juzgamiento y se ha observado en algunos juzgamientos. La Corte se encargará de investigar a los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Tales crímenes son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. La definición que da la Corte Penal Internacional, aquellas matanzas, lesiones, exterminios que ocurren hacia un grupo en especial, un grupo racial, étnico o religioso. Este punto es muy importante porque difiere
a la definición que da el Código Penal colombiano sobre genocidio. El Código Penal colombiano es un poco más de avanzada al incorporar también como grupos susceptibles de sufrir genocidio los grupos políticos. Tal vez son los más importantes para el caso colombiano y hacen referencia a aquellos asesinatos, exterminios, torturas, violencias sexuales que puedan ocurrir y que tengan dos componentes, que sean sistemáticos y o generalizados. ¿Qué significa esto? Que no cualquier tortura ni cualquier exterminio puede considerarse un crimen de lesa humanidad. Tiene que comprobarse el parámetro de que ha sido sistemático y o generalizado. Esto significa que ha habido una intención, ¿sí?, de un grupo armado para cometer un tipo de crímenes en forma periódica y otro que haya tenido un tiempo o que haya tenido un tiempo. La Corte los establece dentro del marco de los protocolos de Ginebra y se refiere a aquellos crímenes que ocurren en el marco de un conflicto armado tanto nacional como internacional, y se refiere a los actos que tienen que ver, por ejemplo, con tortura, tratos inhumanos y degradantes a los prisioneros de guerra, asesinatos, etcétera, que ocurren en el marco de un conflicto. Todavía los estados partes están en la discusión de poder tipificar cómo se define un crimen de agresión. La Corte, desde el momento en que entró en vigencia, tiene 7 años para la definición de los crímenes de agresión y en ese proceso está de discusión en la Asamblea de Estados Partes. La Corte puede conocer de casos cuando existe una remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando un estado parte lo solicite a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o cuando esta última decide abrir una investigación porque considera que los hechos en un determinado estado lo ameritan. La competencia de la CPI no es retroactiva, de tal forma solo puede conocer de crímenes cometidos después del 1 de noviembre del 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma para Colombia. La Corte Penal no actúa de manera retroactiva, únicamente hacia el futuro, y comenzó a operar en Colombia a partir del 1 de noviembre de 2002, cuando quedaron advertidos todos los criminales contra la humanidad en Colombia, que a partir del 1 de noviembre de esa fecha de 2002 no podían seguir cometiendo este tipo de crímenes, porque no solamente podrían ser juzgados por la justicia colombiana, sino por la justicia internacional. Un Estado se considera sin voluntad para investigar cuando la Corte encuentra que en los procedimientos nacionales la decisión de no investigar o enjuiciar tiene por objeto y está dirigida a impedir que una persona sea realmente castigada por parte de la justicia nacional o internacional. En esos casos caben los juicios aparentes, es decir, procesos en los cuales hay una supuesta condena, pero que en la realidad no surte ningún efecto. Colombia tiene que demostrar, como cualquier país que tiene una justicia eficiente o una justicia capaz de hacer juzgamientos. Pues si se llega ya a un extremo que hay que utilizar la extradición o la competencia de esas cortes, pues se utilizará. Pero yo sí quiero dejar muy en claro que no podemos pensar que es que está esa corte sustituyendo nuestra justicia. Nuestra justicia hay que mejorar. Es una justicia que tiene ciertas imperfecciones. Mejorémosla, pero no dejemos todo a que nos juzguen en el exterior. Lo mismo ocurre en los casos en los cuales los procedimientos hayan sido injustificadamente lentos o faltos de imparcialidad. En estos casos, la Corte considerará que el Estado no está llevando a cabo genuinamente la investigación ni el enjuiciamiento. Si el país donde se cometió el delito de lesa humanidad, delitos de guerra en ocasiones, no realiza justicia, no aplica la justicia correctamente, por lo que le decía, por temor,
por el poder de la persona que se va a juzgar, por la influencia de esa persona. Entonces, como no hubo justicia, se puede denunciar el hecho ante la Corte Internacional. O hay casos donde se hace una simulación de justicia. El país hace un juzgamiento, pero es un juzgamiento amañado, acomodado, para decir si hubo justicia sin haber establecido la verdad dentro de esos procesos. Porque la justicia a nivel nacional e internacional depende de unos factores: que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación como estándares internacionales. El 29 de noviembre del 2002, los grupos paramilitares decretaron un cese unilateral de hostilidades en aras de entablar conversaciones de paz con el gobierno nacional. Esta declaración, curiosamente, se hace pasados escasos 28 días de haber entrado en vigencia el Estatuto de Roma, que le otorga facultades a la Corte Penal Internacional de conocer de casos de graves violaciones de derechos humanos en territorio colombiano. El esfuerzo que estamos haciendo y la confianza que estamos depositando en el gobierno nacional y en la sociedad colombiana y en la comunidad internacional no serán defraudados. Lo que nosotros hemos venido diciendo es que la Corte Penal Internacional debe ocuparse de la situación colombiana, porque en Colombia está la voluntad expresa de no juzgar, en este caso, a los grupos paramilitares en el marco de la movilización por los graves crímenes de lesa humanidad que han cometido. Existía con anterioridad una ley, que era la Ley 418 de 1997. Esta ley establecía una cantidad de disposiciones para facilitar la negociación entre el gobierno nacional y los grupos insurgentes, es decir, aquellos a quienes el gobierno les ha reconocido el carácter político. Esta ley 418 del 97 fue prorrogada por la ley 588 del 99. Posteriormente, en diciembre del 2002, el gobierno nacional en cabeza del presidente Uribe Vélez, es decir, 6 meses después de su posesión, decide modificar la ley 588 del 99 y expide la ley 782 del 2002. Con esta ley elimina el reconocimiento del carácter político para iniciar los diálogos con los llamados grupos paramilitares, es decir, se elimina esta condición necesaria. Este marco jurídico, que son dos marcos jurídicos, el de la ley 782 del 2002 y el decreto 128 del 2003, y el nuevo marco de la ley llamada de Justicia y Paz, lo que van a permitir en Colombia es desmovilizar todos estos grupos sin que haya verdad, sin que haya justicia y sin que haya reparación. Tiene dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión colectiva. Y consiste en su dimensión colectiva, en el derecho que tienen los pueblos a saber y a conocer cómo se han realizado las violaciones de derechos humanos en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, y también de responsabilidad y de autoría. Tiene otra dimensión que está relacionada con la perspectiva individual, en virtud de la cual las víctimas pueden acceder a la justicia para que mediante un proceso judicial se establezca esa verdad, en la cual obviamente van a participar las víctimas en la construcción de ese relato y de esos hechos, pues en virtud de los cuales ellos fueron víctimas. Y tiene otra dimensión que tiene que ver con el derecho a la memoria histórica y colectiva, es el derecho y el deber de recordar para que estos actos no queden en la oscuridad y también para que haya una denuncia frente a toda la sociedad y un conocimiento generalizado de las violaciones. Se supone que las víctimas tienen derecho a saber por qué se cometieron estos crímenes, quiénes fueron los responsables de estos crímenes, a qué obedecieron estos crímenes. Y la ley, en últimas, no exige como requisito mínimo para que el desmovilizado o el paramilitar acceda a los beneficios que ella establece, que éste sea obligado a confesar los crímenes en que incurrió.
Aquí lo único que se exige es una versión libre, donde seguramente quien se acoja a los beneficios de la ley, lo máximo que confesarán será su pertenencia al grupo armado ilegal, pero no irán a confesar los delitos graves en que haya incurrido. Implica en primer lugar unas condiciones especiales, unas condiciones como por ejemplo que se asegure que no haya impunidad, en segundo lugar que se aseguren juicios eficaces e imparciales y en tercer lugar que el Estado cumpla con la obligación internacional que tiene de investigar, de juzgar y de sancionar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte. La ley vulnera el derecho a la justicia, es decir, a que exista una investigación pronta, una investigación imparcial, que se establezcan penas proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos. En esta ley, digamos, los términos son mínimos. 10 meses para investigar más de 41.000 crímenes cometidos en Colombia, más de 7.000 desapariciones forzadas, más de 3,5 millones desplazados forzados internamente, pues va a ser muy difícil y teniendo en cuenta que pues nuestra administración de justicia frente a crímenes de lesa humanidad, frente a violaciones a derechos humanos, ha sido muy precaria, ha sido muy limitada, son muy pocos los casos en que realmente se ha llegado a obtener justicia. Además de eso, pues la ley establece solamente que van a ser 20 fiscales que van a conocer las investigaciones y realmente, a pesar de que el fiscal ha señalado que va a tener todo un equipo de cuerpo técnico de investigación judicial, va a ser muy complicado toda la investigación de tantos casos. Igualmente, frente al tema de la pena alternativa, o sea, nosotros hemos cuestionado que digamos que también los tratados internacionales establecen que las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Sin embargo, aquí se establece una pena alternativa de apenas entre 5 y 8 años. Igualmente, la ley establece que se puedan acumular las penas, que se puedan acumular los procesos, pero también el decreto amplía el término para quienes estén condenados por crímenes de lesa humanidad puedan también verse beneficiados con la normatividad que establece la ley, en el sentido que quien esté condenado, simplemente con quien el mismo representante presente en su lista a esa persona podrá hacerse acreedor a los beneficios. Es un derecho que deriva de los dos anteriores, del derecho de verdad y de justicia, y en virtud de este derecho, las víctimas pueden obtener indemnizaciones, restitución y rehabilitación para que aquellas violaciones de las cuales fueron objetos sean de alguna manera resarcidas en virtud de un proceso judicial. Entonces la participación de las víctimas va a quedar reducida simplemente a una relación procesal entre víctima y victimario, donde van a terminar simplemente negociando una cantidad o suma de dinero, dejando de lado la responsabilidad de lo que han sido las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas en Colombia, tratándolos como casos individuales, o sea, haciendo que desaparezca pues la verdad de lo que ha ocurrido en Colombia. Igualmente se ha tratado de mostrar una Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación que hemos cuestionado su independencia e imparcialidad, dado que no ha sido consultada con las víctimas, que las víctimas no han sido llamadas a participar de esta comisión, que es una comisión compuesta por 13 funcionarios, de los cuales todos, su gran mayoría, son nombrados por el gobierno nacional, que eso por sí ya pone en duda su imparcialidad y que la única participación de las dos organizaciones de las víctimas son nombrados por esos mismos miembros de esta comisión. Entonces creemos que esta comisión va a ser la forma de legitimar esta ley, este proceso de impunidad. Contravía. Las organizaciones de víctimas y defensa de los derechos humanos están convencidas de que la Ley de Justicia y Paz, tal y como está planteada, no garantiza la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas. Es decir, es otro mecanismo de impunidad y autoperdón del Estado. Y en esa medida consideran que la Corte Penal Internacional debe tomar el caso colombiano en sus manos. Sin embargo, los retos son grandes. El fiscal Luis Moreno Campo recibió
una información muy valiosa por parte de Colombia en el mes de mayo de 2004 con respecto a crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en Colombia y que no estaban siendo atendidas por las autoridades colombianas. Este, a su vez, le pidió una información al gobierno colombiano y esa se llevó a cabo con fecha 2 de marzo de 2005 sin que hasta hoy la Fiscalía en La Haya reciba respuesta por parte de la Cancillería colombiana. Algunas organizaciones de derechos humanos ya han trabajado con respecto a la presentación de casos ante la Corte Penal Internacional, con el fin de convencerla de abrir un caso sobre graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. Nosotros enviamos una denuncia ante la Corte Penal Internacional en septiembre de 2004. Lo que postulamos principalmente es el secuestro como un delito de lesa humanidad, como un delito cruel, y presentamos un dossier de lo que es el secuestro en Colombia, de la práctica del secuestro como sistemática y generalizada, y presentamos más o menos unos 25 casos específicos denunciando a todas las cúpulas de todos los grupos armados, FARC, paramilitares, AUC y ELN principalmente. La comunicación que presentó la FID y sus dos ligas filiales en Colombia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, esencialmente lo que hace es ratificar algo que ya varios fallos de instancias internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han planteado, y es la responsabilidad del Estado en el origen, desarrollo y consolidación del paramilitarismo en Colombia. Ante el estado de impunidad de Colombia, multiplicado en gran medida con la entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz, la Corte Penal Internacional se vuelve un nuevo instrumento de lucha contra la impunidad y de esperanza para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que, a pesar de las sentencias internacionales que ponen en cabeza del Estado colombiano la responsabilidad por la creación y auspicio de los grupos paramilitares, no se les ha dado absolutamente nada en aras de una reconciliación nacional.